Longevidad sin límite, sin límites. El futuro de un improbable sobreviviente. Parece lógico que sean las criaturas más fuertes, aquellas que vivan más, pero en ese caso el mono desnudo sería mal candidato para la longevidad. Cuando de bebés salimos del vientre en estado de total indefensión, a diferencia del caribú del Ártico, por ejemplo, cuya cría cae a la tundra directamente desde el vientre, cobra de inmediato su porte bamboleante y pocas horas después camina satisfecho junto con el rebaño. Como bien sabemos, los recién nacidos humanos no pueden siquiera sentarse ni cambiar de posición. Las cosas que podemos hacer apenas salidos del vientre: succionar, tragar, salivar, emitir hipos, parpadear, bostezar, toser, estornudar, estirarnos, llorar y dormir, no son muy útiles para la supervivencia, exceptuando las dos primeras, succionar y tragar, que nos permiten alimentarnos. El bebé presenta también ciertos reflejos que deben de haber facilitado la supervivencia a nuestros remotos antepasados. Un recién nacido humano es capaz de cerrar la mano con tanta fuerza que puede sostener su propio peso si se lo levanta. Probable eco del bebé mono que se aferraba al pelaje de su madre, pero este espectro del pasado genético desaparece al cabo de 2 meses. Casi todas las bestias han evolucionado de algún modo para proteger su ADN de los elementos, ya sea con caparazones, plumas, pelajes o escamas. Pero la piel humana está desnuda y es tan delgada que resulta fácil de atravesar. Nuestro ADN es vulnerable al viento, la lluvia, el frío y el calor. Hasta permanecer algunas horas al sol nos torna susceptibles al cáncer. Tras años de maduración, muchos más de los que requiere cualquier otro mamífero, los humanos aún no pueden correr con suficiente velocidad para escapar de leones y tigres. Si decidimos detenernos y presentar combate, nuestros dientes, uñas y puños representan una defensa patéticamente inadecuada. Por lo tanto, tiene poco sentido que el hombre viva más que ninguna otra criatura de sangre caliente, hasta 115 y 120 años. Al menos un hombre de la actualidad, un isleño japonés llamado Shigechiyo Izumi, llegó a ese límite. Izumi, nacido 2 meses después del asesinato de Lincoln en 1865, murió 120 años y 237 días después, en 1986. Su médico dijo que Izumi-san se mantuvo sano y lúcido hasta pocos meses antes de su muerte. En su 11ª década, aún daba una caminata diaria y bebía la cerveza de arroz de la zona. En el libro Guinness de los Récords Mundiales hay una encantadora foto suya que lo muestra como un duende oriental con su larga barba nívea, rodeado por 12 niños nacidos en su aldea desde su 110º cumpleaños. Otras personas, sin certificados de nacimiento que merezcan fe, pueden haber vivido tanto o más que Izumi. Se cree que el estadounidense Arthur Reed tenía 124 años cuando murió en 1984. Eso significa que había nacido en el año en que Lincoln fue elegido por primera vez. En la actualidad, la persona de más edad parece ser la francesa Jean-Louise Calment, de 117 años. Como los gobiernos y los organismos de salud no son muy confiables cuando se trata de seguir el rastro a longevos, los más notables son los que menciona el libro Guinness, generalmente por su valor publicitario. Recientemente mencionó a 3 mujeres, una galesa de 112 años y 2 estadounidenses de 115, como las más ancianas del mundo. El hecho de que todos esos posibles récords sean mujeres está de acuerdo con la ventaja que el sexo femenino tiene sobre los hombres durante toda la vida. Entre los centenarios, las mujeres superan en número a los hombres por 2-1. Casi todos los estudios de longevidad mencionan en primer término a la tortuga gigante, que es de sangre fría, con un tiempo de vida de 150 años por lo menos. Se registró a un espécimen de esa edad que vivía en un viejo fuerte de la isla Mauricio en el Océano Índico.
A esta tortuga en particular se la capturó siendo adulta y no murió de vejez, sino por accidente, al caer desde un emplazamiento para cañones que se había podrido. Técnicamente hablando, una colonia coralina puede ser considerada como un solo organismo, de vida sumamente larga. Aunque los pólipos individuales no sobreviven mucho tiempo, la colonia entera perdura miles y miles de años. Entre los mamíferos, nuestros competidores más cercanos en cuanto a longevidad son las grandes ballenas, que pueden llegar a los 100 años y más. Cierta ballena azul regresó todas las temporadas a su territorio de alimentación frente a las costas de Australia durante casi todo un siglo. En las mejores condiciones, los elefantes pueden sobrevivir hasta los 70 años. Pero entre los mamíferos pequeños el tiempo de vida se reduce drásticamente. Ratones, camarones y ratas solo viven de 1 a 3 años en condiciones óptimas. Los perros y los gatos domésticos pueden alcanzar los 20 y los 30 años respectivamente. Y los biólogos utilizan dos mediciones para el posible tiempo de vida de cualquier animal. Existe un tiempo de vida máximo, el límite exterior de la longevidad en una especie dada, y una expectativa de vida media, el tiempo que los miembros de una especie viven normalmente en ambiente salvaje. Con frecuencia hay una enorme divergencia entre estas dos cifras. La naturaleza es extravagante con los nacimientos e igualmente extravagante con la muerte, pues permite que nazcan muchas más bestias de las que sobrevivirán hasta la edad de la procreación. Cada año muere al menos la mitad de los pequeños animales y los pájaros, cualquiera que sea su especie. Seres tan diversos como la mantis religiosa y el brillante pez tropical de la Gran Barrera de Arrecifes engendrarán cientos de miles de crías por cada una que sobreviva. La ballena gibosa tiene, teóricamente, un tiempo de vida máximo que supera los 70 años, pero en los mares contaminados de la actualidad, los recién nacidos parecen tener una expectativa de vida que apenas alcanza los 2 o 3 años. Este espantoso acortamiento de la vida es trágico, porque si no hay suficientes ballenas que alcancen la edad de la procreación, la especie mermará hasta extinguirse. Aún sin la destructora intervención del hombre, llegar a la vejez es una de las grandes improbabilidades de la naturaleza. La única manera factible de medir el tiempo de vida máximo de un animal, y el dato será solo aproximado, es observarlo en un zoológico que sirve como una especie de museo de la longevidad. A los animales de los zoológicos se los mantiene bien alimentados y protegidos de los depredadores hasta que mueren de ancianidad. Así hemos descubierto lo peculiar que puede ser la longevidad. En general, cuanto más pequeño es un animal, más corta es su vida. Por eso los elefantes viven 35 veces más que las gambas. Tras haber establecido este hecho, inmediatamente nos enredamos en complicaciones. Algunos animales pequeños, sobre todo si son de sangre fría, sobreviven mucho tiempo. Los mejillones de agua dulce y las anémonas de mar pueden vivir un siglo. Pese a su elevado ritmo cardíaco y a su metabolismo rápido, las aves no se desgastan con celeridad. Águilas, cóndores, búhos y loros pueden vivir entre 50 y 70 años. Algo en la vida voladora les otorga durabilidad, pues hasta los murciélagos viven de 3 a 4 veces más que un ratón de su mismo tamaño. El hombre, por su parte, es mucho más pequeño que un elefante, pero vive más. Todas estas anomalías indican que la naturaleza tiene pocas reglas fijas para determinar la duración de la vida. Los seres humanos tienen la capacidad de pensar en la inmortalidad, pero la mayor aproximación del ADN ha sido en organismos primitivos, algas, plancton, amebas y microbios, por nombrar solo unos pocos, cuya existencia es demasiado simple para permitir el envejecimiento. Cualquier ameba que flote hoy en una zanja, a un lado del camino, brotó de la primera ameba que apareció en el mundo. En vez de envejecer y morir, esa ameba ancestral prolongó indefinidamente su existencia, dividiéndose en copias calcadas de sí misma una y otra vez. La inmortalidad fue la primera estrategia de supervivencia que aprendió el ADN. Cientos de millones de años antes de que aparecieran las plantas complejas y los animales, trayendo consigo los complicados síndromes del envejecimiento, un arrecife coralino nunca contrae el cáncer, los estreptococos son inmunes al mal de Alzheimer. 50 años atrás, aún parecía imposible que las células humanas fueran potencialmente inmortales,
que pudieran dividirse indefinidamente si se les daba una posibilidad. El apoyo más convincente provino de un famoso experimento iniciado en 1912 por el Instituto Rockefeller. El doctor Alexis Carrel, eminente cirujano francés laureado con el premio Nobel, tomó una muestra de fibroblastos, células encontradas en tejidos conjuntivos tales como el cartílago del corazón de embriones de pollo, y comenzó a cultivarlas en una solución nutritiva. Las células prosperaron, se dividieron y volvieron a dividirse. Las fibroblastos se dividían con tanto entusiasmo que llegaron a desbordar los matraces. Entonces Carrel retiró el exceso y completó la solución nutritiva con el caldo fresco. Bajo este régimen, las células se multiplicaron sin freno durante 34 años, para detenerse solo cuando se abandonó el proyecto, 2 años después de la muerte de Carrel. El experimentador tenía tendencia a la teatralidad. Al extenderse la fama de estas células de pollo, les confirió cualidades sobrenaturales. Atender a las células se parecía mucho a un rito religioso, recuerda Albert Rosenfeld. En realidad, todo lo que entraba en el laboratorio de Carrel tomaba un aire ceremonial a medida que crecía su celebridad. Llegó a hacer que sus técnicos llevaran a cabo sus solemnes funciones vistiendo anchas túnicas negras con capuchas. Carrel murió convencido de haber resuelto una parte crucial del acertijo del envejecimiento. Las células podían vivir eternamente siempre que se les proporcionara el ambiente adecuado. Por desgracia, se descubrió que había cometido un grave error de técnica. Al agregar nuevas cantidades de medio nutritivo que también se derivaba de pollos, estaba introduciendo accidentalmente nuevas células de embrión. Eran esas células las que continuaban dividiéndose una vez muerta la generación previa de fibroblastos. La última esperanza de que las células humanas fueran inmortales se hizo trizas por casualidad a finales de la década de los 50, cuando Leonard Hayflick, un joven investigador de Filadelfia, no pudo conseguir que una cantidad de células embrionarias humanas se multiplicaran más allá de cierto límite. Por mucho cuidado que pusiera en el cultivo, las células morían después de unas 50 divisiones. Sin embargo, el experimento fallido de Hayflick se convirtió en un descubrimiento cuando él comprendió que había hallado el límite de la longevidad celular. Nacía lo que sería conocido como el límite Hayflick. Además de echar por tierra los resultados de Carrel, Hayflick observó también que, al aproximarse a su 50ª división, las células se dividían más lentamente y empezaban a parecer más viejas, acumulando desechos amarillentos. Otros experimentos revelaron que el límite de Hayflick era, al parecer, parte de la memoria programada del ADN, pues las células cultivadas in vitro, es decir, en tubos de ensayo bajo condiciones de laboratorio, parecían recordar a qué proximidad se encontraba el límite. Si se congela un cultivo de células después de 20 divisiones, por ejemplo, después del descongelamiento, se reproducirán 30 veces más para luego morir. Esto implica que se sigue un plan fijo. El límite Hayflick, por lo tanto, es un fuerte respaldo a la idea de que el envejecimiento está controlado por un reloj biológico. Hayflick, que ahora es un anciano portavoz de las teorías del reloj del envejecimiento, cree que los humanos tenemos una duración de vida máxima fijada, utilizando la simple lógica de que, si nuestras células tienen un límite de vida fijo, la nuestra no puede excederlas. En apoyo de esta teoría, cuando se cultivan en el laboratorio células extraídas de personas ancianas, estas mueren después de dividirse muchas veces menos que las células más jóvenes, revelando que ya estaban cerca del límite de Hayflick. Si se les proporciona un ambiente nuevo, con elementos nutritivos perfectamente controlados, su vida no se prolonga. De igual modo, la piel de ratones viejos injertada en ejemplares más jóvenes continúa envejeciendo y muriendo de acuerdo con el ciclo vital del donante. Sin embargo, el límite de Hayflick no parece ser igual para todas las células. Roy Walford de la Universidad de California realizó experimentos posteriores para demostrar que los glóbulos blancos de la sangre pueden alcanzar solo un límite de entre 15 y 20 divisiones. Se han visto límites inferiores en células de animales de vida breve tales como ratas y ratones. A fin de superar el límite de Hayflick, los investigadores han debido recurrir a condiciones artificiales desconocidas en la naturaleza. Se puede extraer la médula ósea a un ratón viejo e implantarlo en uno joven. Cuando éste envejece, se extrae la médula y se la vuelve a trasplantar.
De este modo, las células de médula han sobrevivido 4 o 5 generaciones de ratones implantados mucho más allá del límite de Hayflick. Se ha señalado como desafío que cultivar células bajo vidrio es un arte que aún no ha sido perfeccionado. Se supone que, cuando se desarrollen mejores condiciones para el cultivo de tejidos, las células podrían dividirse más de 50 veces.